que hable, pero es que yo estoy tratando de ponchar el libro aquí. Bueno, entonces, yo ahora voy a entrevistar a Katy, vamos. Entonces, Katy, dime tú qué crees del libro. Excelente, porque ya lo leí todo y me parece espectacular. Vamos a hablar, doctora, acerca de lo que es la afectación del campo electromagnético, que veníamos hablando en el otro corte, y tengo entendido, porque lo leí justamente de usted, que el cáncer justamente se inicia en el campo electromagnético, claro, o en la conciencia, y es allí a través del cerebro donde entonces se envía la información, claro, al cuerpo y fíjate afecta al órgano en cuestión. Fíjate que hay una teoría en la cual yo he suscrito, no en su totalidad, pero sí en su mayoría, que es la teoría de Hammer del cáncer. Hammer plantea que él, además tiene una frase célebre, donde él decía: buscaba el cáncer en la célula y lo encontré en un error de codificación del cerebro. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando aparece el conflicto, bien sea un impacto, por ejemplo, como es la pérdida de un ser querido de manera súbita, un accidente, un infarto, un asesinato, una cosa de esa, es un impacto, ¿verdad? De hecho, eso le sucedió a Hammer. Él le asesina un hijo en el Mediterráneo, y razón por la cual él hace un cáncer de testículos. Su esposa también. Como 8 meses, al año su esposa hace un cáncer, muere. Y él como gran investigador hizo una investigación a fondo y él descubre unas manchitas en el cerebro que después de tanto hacer escáner a diferentes pacientes con cáncer logra hacer un topograma. Y la primera ley de Hammer, que es la ley Ferra de Hammer, como él la llama, dice que es un conflicto vivido en aislamiento, y dependiendo del contenido del conflicto es el sitio del cuerpo que se afecta. Entonces, la persona vive emocionalmente el conflicto, el cerebro impacta el conflicto, y de acuerdo a la zona del cerebro que se produce el impacto, el cerebro, que tiene unos circuitos, ¿verdad? Inicialmente neurológicos, pero también bioeléctricos. ¿Por qué? Acuérdate que el cuerpo humano, el cuerpo físico, es un cuerpo de carne y huesos, y células, y sangre, etcétera, pero él se alimenta, él vive gracias a una energía vital. La energía que sostiene la célula y que sostiene la estructura del cuerpo es fundamentalmente el campo de energía vital. ¿Y qué es el campo de energía vital? Es la cantidad de electrones que orbitan alrededor de todo cuerpo vivo, llámese vegetal, animal, humano. Entonces, esa cantidad de electrones es el componente eléctrico. De hecho, todas nuestras células tienen componente eléctrico. De hecho, a la persona le quieren revisar el corazón, le hacen un electrocardiograma, los músculos le hacen una electromiografía, el cerebro le hacen electroencéfalo. Es decir, buscando el registro eléctrico de los órganos para ver su calidad de funcionamiento. Y eso no es válido solo para el corazón, para el cerebro, para los músculos, es válido para todo. De hecho, se sabe desde los descubrimientos de la bioenergética que la cantidad de electricidad que tiene una célula normal es de 70, 90 milivoltios. ¿Ok? Ahora bien, esas condiciones normales de electricidad celular, que donde hay electricidad hay magnetismo, porque donde hay una circulación de electrones, que son los elementos primarios de los componentes eléctricos, donde hay movimiento de electrones se genera magnetismo. Entonces hay que decir más apropiadamente electromagnetismo. Es justamente ese campo que hasta puede ser fotografiado. Eso lo hemos dicho infinidades de veces, y en el libro aparece perfectamente. Esos componentes eléctricos son los que cuánticamente son los primeros en afectarse a través de la distorsión del pensamiento, de los impactos psicoemocionales. Eso de manera externa, porque la circulación es externa, es muy sutil y se distribuye a través de los vórtices energéticos llamados milenariamente chakras. Pero además por dentro está sucediendo también una serie de fenómenos neurofisiológicos, neuroquímicos y neurohormonales a través de una serie de sustancias que genera el hipotálamo cerebral y que aterrizan en todo el territorio corporal, ¿okay? Que son los llamados neurotransmisores o mensajeros emocionales. A través de esos dos mecanismos, el componente bioeléctrico del circuito y el componente neuroquímico, sucede lo que se llama el engranaje que mantiene la vida celular, la vida tisular y la vida orgánica. Si ese engranaje, compuesto por toda la neuroquímica y los circuitos bioeléctricos, reciben información de la conciencia, de impactos, de situaciones de desdicha, de situaciones limitantes, de situaciones destructivas, por supuesto eso se va a descomponer, y esas situaciones mantenidas es lo que da el traste con la vida celular. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué es lo primero que se descompone?
el componente bioeléctrico, que es el más rápido, porque es más sutil que el cuerpo. Es más sutil. Tú puedes ver un neurotransmisor, se puede ver incluso en microscopía electrónica, pero tú no puedes ver un electrón en microscopía electrónica. Entonces, ¿qué es más sutil? ¿Un electrón o un neurotransmisor? Un electrón. Entonces, a mayor sutilidad, mayor velocidad. Por lo tanto, lo que primero se afecta es el componente bioeléctrico. Que por eso se ven esos vacíos y se pueden chequear en una cámara. En una cámara Killian, Killian, por exactamente, ejemplo. o un GDB también, que es más sofisticado que la cámara Killian. Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo está alimentado por otros cuerpos. Está el componente áurico, que no es más que el campo electromagnético, o el campo etérico, y está el campo astral, ¿okay? El campo mental, emocional y espiritual. Hay campos de esos que son vehículos de transición, que son vehículos que sirven acá. El cuerpo físico, el cuerpo áurico, e incluso el cuerpo astral, emocional y mental. Pero cuando llegamos a una parte del astral y una parte del espiritual, esos son eternos. Eso no cambia. O sea, no muere. ¿Y el mental? El mental se queda en la parte de la conciencia, ¿entiendes? Hay una parte mental que se va, que son los patrones egoicos, porque el ego es superficial y por lo tanto el ego desaparece, ¿me entiendes? Pero queda inscrito en una conciencia, en un campo, en un departamento del campo acáchico universal, queda inscrito el nivel de evolución que adquirió esa mente, que lo vuelve a retomar cuando vuelve a venir, ¿me entiendes? Entonces es bien interesante, porque justamente el cáncer no es sino una oportunidad para ir recomponiendo todos esos campos que tenemos que estar. Interesante también me parece porque usted explica, bueno, que hay algunas cámaras, como la decía la Killian y la otra que es más potente, que pueden ver y es de acuerdo a las emociones, porque es muy importante repetirle a la gente que es a través del impacto de las emociones. Claro. Si a alguien le toman una fotografía, entonces se ven hasta determinados colores dependiendo de la emoción que está sujeta el individuo en ese momento. Claro, claro. Y justamente, dependiendo de la emoción, es el color incluso que tiene, porque un tipo de frecuencia electromagnética, de un tipo de vibración de ese campo, da como resultado un color. Acuérdate que ¿qué es la electricidad? En el fondo la electricidad es luz. Toda electricidad se convierte en luz. Y esa luz tiene un color de acuerdo a la vibración de ese campo. Entonces hay una vibración para el rojo, hay una vibración para el ultravioleta, para la violeta, hay una vibración para el azul, para el verde. Y justamente las emociones, dependiendo de la emoción, es un color. La cámara Killian lo da. De hecho, aquí tienes abierta la página en el libro, donde hay coloridos de una foto Killian. Esta es una foto GDB, que es una Killian avanzada, donde vemos, de acuerdo a los sitios, el color, porque es el tipo de emociones que está manejando la persona. Y dice usted que una parte muy importante es que todo sale, la energía sale del corazón en este caso, y si está en armonía con el cerebro, hay armonía en todo el cuerpo. Se ve que te leíste el libro. Ajá, lo entendí. Bueno, es un abreboca, hay que también a la gente incentivarla para que ya saben que esto es una lectura obligatoria, yo pienso, no solamente para los enfermos de cáncer, sino para aquel que padezca todo tipo de A mis enfermedades. alumnos de medicina de la conciencia es lectura obligatoria. Claro. Que no se sepa ese libro está raspado. Ajá. Muy bien, ya yo llevo 20 puntos, no mentira. Ya puedes ir a buscar certificado directo. Bueno, Sí, mira, justamente son las emociones, ¿verdad? Pero acuérdate que las emociones son un subproducto de los patrones mentales, de los patrones de pensamiento, de las creencias. Sí. O sea, qué tipo de creencia tiene la persona, qué tipo de visión de mundo tiene, cómo se ve a sí misma, ¿ok? Los niveles de autoestima, cómo se identifica la persona, cómo la persona se inserta estuve en el leyendo grupo. aquellos que están muy con mucho tiempo prolongado en tristeza, Bueno. en ira. Eso Bueno, mira, también la afecta tristeza, por mucho. ejemplo, provoca un bajón eléctrico en la célula que puede pasar de 90 a 45 en una fracción de segundo. Y es grave eso, ¿no? Porque Y si dice tú que te si quedas baja en 30, 45, una persona que se queda en 45 por varios días, puede aparecer Una enfermedad. células tumorales, pero así. ¿Ok? Claro, si permanece en la emocionalidad. Lo que pasa es que como todo es impermanente, como dice el compadre Hugo, Hugo Garbé y Marixa Garbé, que están por nos aquí. están por acompañando cierto, aquí, que nos están el grupo de acompañando. apoyo de Punto Fijo. Bueno, como todo es impermanente, entonces la emoción de tristeza, de repente, bueno, hay una llamada de un hijo y entonces salió un poquito allí y subió a 60 o a 65. Entonces ya ahí la célula como que respira, ¿me entiendes? Momentos de alegría, por lo Momentos de menos, ¿no? alegría. Así Lo que fugaces. pasa es que, como lo decimos allí también, Ajá. la persona se acostumbra y se hace adicta a su manera de ser. También eso. Y al hacerse adicta, entonces, bueno, tuvo un momento de alegría, pero busca la tristeza otra vez.
¿Entiendes? Entonces, esos patrones adictivos. El que es iracundo, el que se queja todo el tiempo. Igual. Se van haciendo adictos a su manera de ser y buscan las circunstancias. Incluso se hacen adictos a las circunstancias, a los sitios y a las personas que le provocan esa emocionalidad. El iracundo se la pasa discutiendo de política, de esto, de lo otro, para buscar los momentos de andar iracundo todo el tiempo. Porque una persona así apacible como nosotros, nadie nos va a conseguir discutiendo de política ni nada de esas cosas, porque sabemos que ahí lo que hay es desdicha, ¿me entiendes? Sencilla y llanamente nosotros vemos la realidad tal cual es, ¿me entiendes? Y sabemos que no es la realidad la que nos afecta, sino nuestros patrones internos, y la posibilidad que nosotros le damos en abrir y en darle permiso a lo que está sucediendo afuera, a que se meta adentro. La persona tiene que saber a qué le da permiso que se introduzca en su mundo interior. ¿A qué le da permiso? Yo te doy permiso a ti, que eres una dama bella, apacible, alegre, ¿me entiendes? Pero los desdichados... Cásese con ella para que vea. Vivir con ella. Vivir con ella. Pero bueno, a los desdichados tú los ves, los ayudas un ratico y sales corriendo, ¿no? Claro. Porque si vives con él, puede... Victimización, Sí, aquellos que son claro, víctimas todo el tiempo. aunque las vibraciones superiores prevalecen sobre las vibraciones más bajas, ¿no? De hecho, la vibración, y eso lo hemos conversado, y hay una lámina en el libro que lo muestra, que la vibración de la ira, de la tristeza, de la impotencia, de la agitación, son vibraciones muy planas, pues, muy cortas, muy lentas, ¿verdad? Mientras que las vibraciones de alegría, cercanas a la plenitud, que no es otra cosa que cercanas al amor, son ondas muy rápidas. Por lo tanto, activan más enlaces en el ADN. Acuérdate que el ADN tiene, en la doble hélice de ADN, una doble hélice tiene 64 enlaces. Y mientras más enlaces encienda, más iluminada está la persona, por lo tanto está más plena, más tranquila, más feliz, más apacible, más comprensiva, más compasiva, más ecuánime. ¿Me entiendes? Que son las características de una persona en armonía. ¿Nos puedes reseñar un poco, aunque eso lo hemos hablado en otros programas, pero bueno, como teníamos mucho tiempo que no nos veíamos, aunque el tiempo no existe, hablarnos acerca justamente de acuerdo a esa experiencia, qué órganos se ven afectados de acuerdo a la emocionalidad? Vamos a ver si... De acuerdo al conflicto. De acuerdo al conflicto que hay, ¿dónde sale, por ejemplo, un cáncer en el seno derecho? ¿Qué puede ser? Tengo entendido que es conflicto con la pareja en este caso. Con pareja. De repente si es en las piernas, algún problema en las piernas. Temor a avanzar, proyectos pendientes por realizar. Algunos, o sea, descríbanos algunos miedo, de estos casos. Miedo a desplazarse, miedo a ir a sitios donde hay ciertos riesgos, donde puede demostrar sus competencias, ese tipo de cosas. ¿Qué cáncer le llegan más en la Mira, consulta? el cáncer en la mujer, por ejemplo, la primera causa de cáncer en la mujer es el cáncer de mama. En el hombre, próstata. El segundo, de pulmón. De pulmón, de estómago, se está viendo mucho cáncer también. ¿En la mujer de intestino, o en los dos? de los dos. Intestino grueso. O sea, los cánceres que más se ven son mama, próstata, pulmón, estómago e intestino. Son los 5 primeros tipos de cáncer que hay. Y que además la cifra, cuando tú ves las estadísticas, además son abrumadoras, tú ves que cada día muere mucha más gente de cáncer y algo que se está viendo en los últimos tiempos con mucha frecuencia es gente joven, gente muy joven con cáncer. Y eso justamente está determinado por el entorno conflictuado en que estamos viviendo, el entorno altamente tóxico en que está metido el mundo entero en estos momentos, porque vivimos momentos de cambio. Mira, desde el 21 de diciembre del 2012 para acá, la frecuencia cambió, la frecuencia es otra. Y los seres humanos andan como perdidos, o sea, esta civilización en gran parte no se ha acoplado a la nueva frecuencia. Al no haberse acoplado a la nueva frecuencia, por la nueva frecuencia lo que te reclama es la armonía. Porque se dice, bueno, de los mayas para acá y todos los analistas de estos, hasta los astrofísicos, se dice que el planeta entró incluso en una velocidad vibratoria diferente. La sonda Schumann, que la hablábamos temprano con el compadre Hugo Barbet, la sonda Schumann, están ahora a una velocidad distinta. En el año 87 estaban a 7.8, ahora estamos a 13. Claro, hay una mayor velocidad de la onda y por lo tanto requiere de mayor velocidad en tus procesos mentales, cuánticos, vibracionales. Para eso tú tienes que tener un nivel de conciencia distinto, un nivel de conciencia un poquito más elevado y bueno, dejar de conectarte con los patrones sufrientes familiares, sociales, laborales, de país, ¿me entiendes?
y saber que tú tienes que construir un proceso interior, porque ¿con quién andas tú eternamente contigo? Conmigo. Tú no vas a andar con el presidente, no vas a andar con tu hermana, no vas a andar con tu abuela, no, ni con tus hijos. De seguir Vas a andar- llevando cargas que no, son vas a andar tuyas. eternamente con tu propia conciencia. Y el proceso tienes que hacerlo en tu propia conciencia. El proceso de elevación de conciencia es un mecanismo, es una vivencia que se construye, que se transita absolutamente dentro de ti. Por lo tanto, es un proceso absolutamente individual. La gente tiene que sentarse consigo, tiene que meditar, tiene que crear silencio, tiene que crear espacio para sí. Pregúntale a un empresario que anda todos los días agobiado por cosas, a gente, ¿cuántas veces a la semana va a caminar a la orilla de la playa, que estamos cubiertos de playa por todos lados? ¿Cuántas veces ve el sol, que es una alimentación fotónica extraordinaria en las horas de puesta, que hay una puesta hermosa aquí en Paraguaná del sol? ¿Cuántas veces ve el sol y se purifica con el sol? ¿Cuántas veces camina? La alimentación, que tenemos una alimentación absolutamente ácida, de enlatados, de embutidos, de gaseosas, de carne roja, de altísima toxicidad. Entonces los tejidos están muy ácidos, por lo tanto se asfixian en la acidez, ¿ok? Y la acidez te trae también distorsión de los campos, así como te trae disminución de la capacidad de oxígeno, deshidratación de los tejidos. Entonces estamos mal alimentados, además no tenemos tiempo para nosotros mismos, no hacemos tiempo para nosotros, no meditamos, no hacemos ejercicio físico, no hacemos ejercicio mental, entonces no te quieres enfermar. Y si yo no sé por qué yo me enfermé, porque bueno, yo no sé, porque yo soy un santo. Ah, pero come carne, come embutido, come enlatado, se echa palo los fines de semana, ¿no? ¿Cómo que no te vas a enfermar si vives una vida de enfermedad? Entonces, es crear conciencia, ¿me entiendes? Crear conciencia, no que nos vamos a cuidar y vamos a ser unos incólumes. Extremistas tampoco, pienso tampoco, yo, doctor. Tampoco porque bueno, no puede tomarse un trago nunca. yo no me puede salgo de vez en beber. cuando, lo que pasa es que entro bueno. rápido. Bueno, es bueno advertirlo. Claro, también. porque también es la emocionalidad. Mira, lo fundamental es la emocionalidad. Entonces puedes comer, bueno, de repente un trozo de carne en una buena compañía, ¿verdad? Pero además te lo comes en armonía, te lo comes además con alegría. Eso no te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque los neurotransmisores de la alegría y de la felicidad producen una estabilidad de membrana celular tan extraordinaria que ahí no pasa ninguna toxina. Claro. Entonces tú la eliminas tranquilamente, ¿me entiendes? Pero si te comes el pedazo de carne y andas refunfuñando, desesperado, preocupado, rabioso, triste, bueno, eso sí te va a hacer daño. ¿Me entiendes? Entonces hay una diferencia muy grande. Ahora, ¿qué prevalece? ¿La comida o la emocionalidad? La emocionalidad. Hablando de emocionalidad, ¿qué rol cumple el perdón en la sanación del Fundamental, fundamental, porque justamente una buena parte de los conflictos que nos llevan a crear todas las condiciones para la aparición de la enfermedad es justamente los conflictos, o sea, las situaciones, ¿me entiendes? Las situaciones de relaciones defectuosas, de relaciones discordantes. Entonces, la persona tiene que pasar por un proceso de liberación de eso, de toda esa historia. Y para liberar toda esa historia tiene que perdonar auténticamente. Y la persona perdona auténticamente cuando profesa amor incondicional. ¿Quién es el rey universal del amor incondicional? Jesús. Cuando estaba todo estripado ahí después que lo habían caído a palo y lo habían clavado en la cruz, digo, perdónalo, Señor, que no sabe lo que hace. Eso es la expresión universal del amor incondicional. Entonces, no, es que una persona que discutió con otro hace 20 años y todavía tiene rencor, bueno, te vas a enfermar porque tienes que enfermarte. Es decir, son circunstancias que la persona tiene que trascender, tiene que superar. ¿Y quién es el que más se beneficia cuando trasciende, supera y perdona? La propia persona que ejecuta el proceso de perdón, porque eso es una carga que se libera y por lo tanto los campos recobran su armonía electromagnética, su armonía energética y su armonía vibratoria. Dice Lai Ribeiro que el perdón es un acto de inteligencia, claro, que es para con nosotros mismos prácticamente. Claro. Sí. Definitivamente recomponer la vida para sanarse requiere de un toque de inteligencia y un toque además de tener amor por sí mismo, un acto de amor. ¿Ok? ¿Y qué es la enfermedad? La enfermedad no es sino carencia de amor. Claro. Y el cáncer es justamente la enfermedad del desamor. Entonces, volver al amor, como dice Mariana Williamson, volver al amor es entrar en el camino de la sanación. Ya nos están haciendo algunas interrogantes, doctor, y me dicen aquí, ¿el cáncer de colon a qué se debe? Dice Samantha. Se debe a quedarse atrapado en conflictos que de alguna manera te provocan una situación sufriente pero que no la quieres dejar. Por ejemplo, el cáncer de colon se ve en situaciones de pareja
que son situaciones sufrientes permanentes, la pareja está en conflicto, y a todas luces lo mejor sería separarse, pero no se quieren dejar. O uno de los dos no quiere dejar. Hay un apego. Hay un apego, no quiere dejar ir, entonces viene una condensación. Acuérdate que cuando la energía no circula bien, viene un proceso de emplastramiento. Se emplastra la energía y se empelota, ¡pum!, aparece el tumor. ¿Verdad? Entonces, hay que dejar ir, hay que soltar, hay que confiar. Que se vaya. Que se vaya. Que se quede el infinito sin estrella, como dice. ¿Me entiendes? Sí. Porque ¿cómo tú vas a estar apegado, o sea, atrapado allí en algo que estás reproduciendo permanentemente todos los días sufrimiento? Entonces tienes que dejar ir para que entonces fluya la energía y no se te empelote la energía y no salgan los tumores. ¿Okay? Muy bien. Entonces es dejar fluir. Vamos a hacer entonces un corte aquí. Vamos a hacer un corte y vamos nuevamente al regreso. Ya vamos a responder sí todas las interrogantes que nos han hecho llegar a través del 0424-617-6615. Estamos en la gratísima compañía del doctor Ángel Eduardo García Montero, quien es el principal impulsador de este programa, señores, Cuánticamente, aquí para todos ustedes, y además autor de este libro maravilloso de lectura obligada que dice Sanar el cuerpo, sanar el alma, curar el cuerpo, cómo sobrevivir al cáncer, que sale este jueves 29 con el periódico Nuevo Día. Solamente un aporte de 10 bolívares y usted se lleva este maravilloso libro para su casa. Ya regresamos con más. Gracias por seguir aquí en Cuánticamente.